Oiga, este mes todos los contribuyentes personas físicas deben de presentar su declaración anual, la cual estaba hasta ayer pues llevaba un avance del 69%. El SAT ha recibido poco más de 8 millones de declaraciones de las casi 12 millones que se contemplan, es decir, 9% más respecto al ejercicio fiscal del año pasado. El organismo recibió poco más de 5 millones de solicitudes, ojo, de devolución, su saldo a favor, de las cuales pues ya procesaron 3 millones. Tome en cuenta que el saldo a favor se ve reflejado en un lapso de 40 días hábiles. Si usted aún no presenta su declaración, recuerde que hay más de 160 módulos de atención que operan de 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un tema importante dentro de la declaración anual es todo lo que tiene que ver con los deducibles. De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, para que un gasto sea deducible, tiene que emitirse con un comprobante fiscal digital por Internet con la clave del producto o del servicio. Y además debe de haber sido pagado a través de cheque, transferencia, tarjeta de crédito o débito o servicios. Recuerde que algunos gastos deducibles son las colegiaturas, gastos médicos, gastos funerarios, el pago de hipotecas y algunos otros. Sin duda, hay muchos comentarios, hay muchas dudas, hay muchos cambios también en el SAT y eso, pues a nosotros nos mueven una coma del SAT y nos volvemos locos, la verdad. Pero justamente para ahondar más en este tema, está con nosotros en el estudio Virginia Ríos, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Oiga, de entrada, ¿hubo cambios hace algunas semanas en la plataforma del SAT? Hubo cambios porque el primer día de que teníamos que presentar la declaración, algunos pues estuvieron con dudas y además se les atoró la página, pero ya se solucionó y ahorita está fluyendo correctamente. Pero hubo cambios en el sentido de, por ejemplo, lo que podemos deducir los contribuyentes. No hay cambios. No hay cambios. La plataforma ya nos tiene pues más, no quiero decir vigilados, pero digamos más administrados con nuestras facturas. Sí, la plataforma ya tiene precargada la mayor parte de la información, sobre todo de los ingresos comunes que pueden tener las personas físicas. No así para ingresos extraordinarios que pueden tener, como por ejemplo la venta de un terreno o bien la venta de su automóvil o algunos otros conceptos que no los tiene tan precisos. Pero ya lo que son salarios, actividades profesionales, empresariales, arrendamiento y las deducciones personales, pues ya la mayoría está precargado. Contador, buenos días. Oiga, pues tenemos muchísimas preguntas, cada uno con su ejemplo. Dice, buenos días, mi duda es sobre el reembolso que tanto comentan. En mi trabajo me quitan el ISR. ¿Ese es el reembolso que me van a dar? No. El impuesto de la renta que en el trabajo se les retiene, se les descuenta, es el que le corresponde por los ingresos que percibe cada mes. Pero al final del año tiene derecho a que si tuvo precisamente honorarios médicos, gastos dentales, gastos hospitalarios, alguna, pues no sé, cirugía, alguna cosa que haya tenido, y también gastos funerarios o los intereses del crédito hipotecario para su casa habitación o un seguro de gastos médicos o incluso, como bien lo decían ustedes, las colegiaturas y algunos otros puntos, los puede restar de su base gravable y al acumular menos cantidades le va a dar un saldo de impuesto a la renta a favor por haberla retenido sobre el total de percepciones. Pensemos que un trabajador pudiera ganar 15,000 pesos mensuales. Le están reteniendo cada mes sobre los 15,000 pesos. Y al final, sumando esos 15,000 pesos, vamos a suponer, y considerando también su aguinaldo, etcétera, vamos a pensar que tuviera 300,000 pesos, 200,000 pesos al total de ingresos. Pero si tiene deducciones personales, que pudiera tener hasta 30,000 pesos de deducciones personales, porque es máximo 15% de sus ingresos totales, máximo, o 5 UMAS anuales, lo que sea mayor. Entonces, supongamos que tiene los 30,000 pesos. Eso ya le va a ser una base menor, y entonces lo que le retuvieron queda una parte a su favor. Y entonces eso es lo que le van a poder devolver. Justo en ese sentido, en cosas a favor, dice,
Tere Limón dice: hola, buen día. Una pregunta para la contadora del SAT. Yo hice mi declaración desde principios de mes y tengo saldo a favor. ¿Aún no me depositan y ahora tengo que ir a reclamar? No, todavía no, porque todavía no termina el plazo de los 40 días hábiles que tiene el SAT para devolver. A ver, son 40 días hábiles desde que yo presento mi declaración. Ok. Entonces, si ella lo presentó el día 1 de abril, que fue el primer día, tiene 40 días hábiles, que se vencen prácticamente hasta mayo, mediados de mayo, tercera semana de mayo. Si alguien la presenta en el último día, el 30 de abril, pues junio, se va hasta junio. Claro. Exactamente. Contadora, pregunta don Jaime, que si como jubilado tiene que hacer declaraciones. Dependiendo, si nada más tiene una jubilación y el importe que percibe es totalmente exento son 15 UMAS por cada día de percepción. Digamos, esto aproximadamente hablaríamos de unos 400 tantos mil pesos anuales. Si nada más tuvo esa percepción, entonces no tiene que presentar declaración anual. O sea, todo depende de la cantidad. De la cantidad y de si nada más tuvo una sola pensión o tuvo de varios organismos. Por ejemplo, una enfermera pudo haber trabajado en el ISSSTE y trabajado en el Seguro Social y entonces tener 2 pensiones cuando se llega a la edad. Y entonces ahí se suman las 2 y solamente se le aplica una vez la exención. Flor de Loto dice: buenos días, mi nombre es Beatriz, mi esposo ya hizo su declaración en línea, pero tiene una cantidad por pagar, pero no le arroja alguna línea de captura ni su comprobante de que ya hizo su declaración. ¿Tiene que ir a alguna oficina para hacer el pago o le dan alguna línea de captura? ¿Qué tiene que hacer? Se genera la línea de captura. Lo que pasa es que se puede hacer la declaración en línea, pero siempre hay que revisar que todo esté concluido, porque si le falta cualquier dato, entonces ya no se la procesa. Tiene que revisarla y ya cuando termine de procesar ya le da clic, se procesa y le da la línea de captura. La línea de captura es para pagarla a más tardar el 30 de abril. Ok, pero entonces tiene que entrar nuevamente como si fuera a hacer otra vez a revisar lo que tiene cargado, sí, y ver qué le falta, porque seguramente le falta algo y por eso no se concluyó y tiene que concluirla para que le arroje la línea de captura. Es importante que pague el impuesto a más tardar el 30 de abril. Si, por ejemplo, el lunes, digamos, o el fin de semana ve que no puede, pues que sí se acerque a algún módulo para que le orienten. Preguntan: estoy pensionada por riesgo de trabajo, invalidez al 100% por parte del ISSSTE. Soy de cuentas individuales. ¿Es necesario hacer la declaración? No. Seguramente el importe que le están dando no excede los máximos exentos y no tendría que hacer su declaración. Si es su único ingreso, por supuesto. Claro. Bueno, dice: buenos días, soy Gerardo, a mí no me devolvieron lo que me tenían que devolver, me quitaron 5,000 pesos sin justificación y eso está pasando con varios compañeros. ¿Qué pasa? Sí, pues algunas veces las deducciones personales que se incluyen dentro de la declaración, pues resulta que el SAT tiene algunas dudas sobre ellas o algún ingreso que omitió, por ejemplo, de intereses que a veces los contribuyentes no recuerdan tener inversiones en el banco y que sí tienen, una cuenta productiva, una cuenta maestra, etcétera, y entonces el SAT revisa y ve que no le corresponde a toda la devolución y entonces pues nada más le devuelve una parte. Sin embargo, cuando está segurísimo el contribuyente de que sí procedan todas sus deducciones, de que estaba perfecta su declaración, lo que puede hacer es tramitar la devolución de esos 5,000 pesos que no le devolvieron, ya de forma, digamos que manual, porque lo otro es automático, y ya tendría que hacer esa solicitud de devolución personal. Oiga, ¿se parece lo que está diciendo a la respuesta de esta pregunta? ¿Me pueden ayudar con esta duda? Mi declaración anual del ejercicio 2024 ya me lo devolvieron, pero mi devolución del año 2023 la presenté en noviembre del 24 y hasta ahorita me dice proceso de validación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es que no hay que olvidar que las declaraciones se deben presentar dentro del plazo, es decir, al 30 de abril. Porque si él las presenta hasta noviembre, la de 2023 la presentó en noviembre de 2024, es una declaración extemporánea. Y si bien es cierto que puede tener derecho a una devolución de saldo a favor, no es automático. Tiene que ser todo el trámite para la devolución y le van a pedir aclaraciones, le pueden pedir aclaraciones de deducciones, de ingresos, etcétera, y entonces eso se va a tardar más en procesar. Dice Gustavo: buenos días, una pregunta. Si estoy en el régimen de RIF, ¿hago declaración anual? Bueno, si está en el régimen de incorporación fiscal, no tiene que hacer declaración anual. Ni mensual ni nada.
Sí, mensuales. Mensual sí. Sí. Hay algunos mensuales, otros anuales solamente. Las del RIF son bimestrales, pero sí tiene que ser no tiene que ser declaración anual. Mire, mi mamá es jubilada, pero tiene una pequeña inversión que le está dando intereses sobre esa inversión. Sí tiene que hacer declaración, su pensión no es más de 400,000 al año. Si su pensión más los intereses reales, es decir, los intereses ya después de haber quitado la inflación, no pasan de 400,000 pesos, no tiene que hacer declaración anual. Ok. Buenos días, soy Marlene, tengo duda en la declaración del SAT. Me llegó un correo donde dice que no he declarado 2020 al 2021, pero mi empresa donde trabajaba no declaró. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendrá que denunciar que la empresa no le hizo los pagos de retenciones que ellas sí le habrán hecho. Tiene que demostrar con sus recibos, con sus FDIs, que sí le retuvieron, para que con esto pues el SAT procede contra la empresa, porque en el caso de los asalariados, el patrón es responsable solidario del pago de las retenciones. Oiga, voy a hacerle dos preguntas. La primera es nada más de sí o no, porque ya van varias que se repiten acerca de trabajadores que trabajan en Uber, en Didi, estas plataformas. ¿Ellos pagan impuestos? Sí, claro. Bueno, ya sabe, tienen que pagar impuestos. La otra, buen día, por deducciones fiscales, ¿por qué los pagos voluntarios a las AFORES no las considera el SAT como deducibles y cuánto es lo que se puede reducir? Se consideran, debe considerarse como deducibles, están ahí en el artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto de la Renta, y lo máximo que se puede aportar es el 10% de los ingresos acumulables o también 5 o más anuales, lo que sea menor. Por ejemplo, si sus ingresos acumulables son 200,000 pesos, pues solamente van a ser 20,000 pesos lo máximo que pueda deducir. Dice Concepción, por tener dinero en el banco como ahorro, no como inversión, sino como ahorro, ¿tengo que declarar? No. Si no le está proporcionando interés, no. Pero si le proporciona un interés y tiene otros ingresos adicionales, tendría que declarar también ese importe. Yo gané menos de 350,000 pesos al año por sueldos y salarios, pero tuve 3 patrones diferentes. Me sale un impuesto a cargo de 8,900 pesos. Es un dineral para mí. ¿Puede ser así un ejemplo? Eso sí puede suceder. Sí puede pasar, pero hay que ver si, por ejemplo, estuvo trabajando con esos patrones en forma simultánea. Si no fue así, si, por ejemplo, estuvo de enero a abril con un patrón, de mayo a julio con otro patrón y de agosto a diciembre con otro patrón, hay una opción que le dé el reglamento de no presentar declaración. Esa opción la marca el reglamento siempre y cuando simultáneamente no haya tenido 2 empleadores o más y simultáneamente al mismo tiempo y que además su ingreso no hubiera sido más de 400,000 pesos. Cuando automáticamente que tienes 2 patrones al mismo tiempo, sí o sí. A fuerza, aunque el ingreso sea de 100,000 pesos anuales. La gente está reclamando mucho ese tema de me salió saldo a favor, cumplí con todos los requisitos, timbrado, todo muy bien, pero el SAT dice aquí, por ejemplo, me depositó 11,000 pesos menos de lo calculado como devolución. Sí, tienen que revisar si sus deducciones son correctas, si no les faltó algún ingreso, y si todo está bien, tienen que tramitar la devolución de esos 11,000 pesos ya con el formato electrónico de devolución. En ese sentido, si yo pongo, por ejemplo, algo que dentro de mis deducciones no, pues a lo mejor no entra, y yo hago una factura sobre eso, ¿me beneficia o me perjudica? O sea, si yo... por ejemplo, poner un ejemplo, yo pongo el súper. Es el ejemplo normal, ¿no? El súper. Y lo meto. Eso no es una deducción. Pero me perjudica en mi declaración anual, es decir, me va a revisar el SAT y va a decir, esto no es correcto, te voy a reducir tanto. Exacto. O sea, si por ejemplo yo lo metí a fuerza como una deducción personal, por ejemplo, vamos a pensar que compré unos lentes de sol y los compré en el súper o en Liverpool y lo meto porque digo, son lentes y los pongo ahí. Si el SAT se da cuenta, por supuesto, de que no son lentes para corregir algún defecto óptico, me los va a cancelar esa deducción y me va a decir, no tienes un saldo a favor de tanto, tienes un saldo a favor menor o bien hasta saldo a cargo. Saldo a cargo por poner algo que no... Porque a lo mejor yo puse ese importe y no era deducible y entonces me iba a dar una cantidad pequeña de saldo a favor. Pero no hay una sanción por el error. Exacto. No, o sea, no hay una sanción por el error. Correcto. Si es que es un error. Sí, en la suma, claro. Oiga, no trabajo, pero me han hecho depósitos grandes. ¿Tengo que hacer declaraciones? Hay un tema muy interesante, qué buena esta pregunta, porque cuando tienen depósitos grandes tiene que justificar por qué. Hay
pues un proceso de discrepancia fiscal que puede seguir el SAT y dice, a ver, ¿qué cantidades entran en tu cuenta? ¿Qué les llama erogaciones? ¿Qué cantidades entran en tu cuenta y qué es lo que declaraste? Si no declaraste nada y tienes que haber declarado eso, pues entonces yo presumo que son ingresos omitidos, yo SAT, ¿sí? Presumo que son ingresos omitidos y entonces X cantidad que sea, pero dice la ley, si tuviste préstamos o donativos o premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos, tienes que presentar tu declaración para informar de esos préstamos, donativos y o préstamos. Okay. O premios. Entonces, si podemos pensar que dice, es que mi papá me está regalando dinero, vamos a suponer. Tenías que tener un contrato de donación y tendría tu papá donación pero de tu papá, aunque sea o sea, me imagino, pero es una mujer. Porque dice que son cantidades grandes. Sí, a ver, pongamos el ejemplo, es una señora ya mayor que tal vez que tiene muchos hijos y que recibe dinero de sus hijos. O sea, tiene que entonces establecer un tema como de vamos donación. A pensar que sus hijos le están manteniendo, le están dando para su comida, para su vestido, etcétera. Ahí tienen que hacer la transferencia y poner alimentos. Los alimentos están exentos del impuesto de la renta, pero tiene que demostrar que tiene sus hijos, que le están haciendo esas cantidades de aportación para su mantenimiento. Claro, algunos hijos podrán aportar 1,000 pesos y a lo mejor sus hijos le aportan 20,000 pesos porque quieren que tenga un nivel de vida bueno. Claro. Sí, entonces, bueno, es adecuado. ¿Por qué? Porque los hijos, las transferencias que hacen los hijos a las cuentas de sus ascendientes no se consideran como una erogación para efectos de la discrepancia fiscal, siempre y cuando lo justifique. Tampoco al revés, perdón. Tampoco al revés. Okay. Tampoco al revés, ni entre cónyuges, ni entre ascendientes en línea recta. Okay. Ahora, en este tema de depósitos me parece súper interesante que hay algunas palabras que el SAT dice no, esto no, y algunas que dicen sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las que sí debemos de poner como concepto en transferencias, por ejemplo, en consanguíneos? En consanguíneos, o sea, en papá, hijo bueno, o esposo, esposa. Si son el gasto, como dicen, o el importe para poder mantener sus estudios, etcétera, eso sería alimentos. Todo es alimentos. Todo es alimentos, porque los alimentos a nivel civil, a nivel de Código Civil, comprenden la alimentación, la educación, la atención médica, el vestido, la habitación, todo eso comprende alimentos. Okay. Entonces, por ejemplo, hay algunos que mandaron a su hijo a estudiar en la Universidad de Veracruz, por ejemplo, y le mandan para su renta, para sus útiles, para su comida. Eso es alimentos. Eso es alimentos. ¿Préstamo? El préstamo, si es préstamo, tiene que poner que es préstamo, y si el préstamo en lo individual en su conjunto excede de 600,000 pesos, tiene que reportarlo, aunque no le cause impuesto, tiene que presentar en su declaración que tuvo un préstamo de 700,000 pesos, y el SAT podrá preguntarle quién te hizo el préstamo. ¿Fue tu tío, fue tu padrino, fue tu papá, etcétera? Okay. Oiga, otro ejemplo, mi esposo tiene que hacer su declaración en este mes, pero se mete a la plataforma y dice que lo tiene que presentar en el mes de mayo. ¿Esto es cierto? No. La declaración anual de todas las personas físicas se presenta en el mes de abril. Ok. Si la retención aparece como acuerdo Canacar, ¿qué significa? Entonces el trabajador es un trabajador de un patrón transportista de carga. Okay. Y entonces ahí hay una facilidad que le dan a los transportistas para hacer una retención menor. Y hacer un pago menor. Eso se refiere con Canacar. Eso se refiere con Canacar, Cámara Nacional del Autotransporte. Ok, dice, duda mi declaración de impuestos. Trabajé para una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tijuana y me pagaban en efectivo sin nómina formal. Me están pidiendo que declare un saldo a favor, pero no tengo un estado de cuenta en nómina. ¿Puedo utilizar mis estados laborales del IMSS como prueba de mis aportaciones y relación laboral? Sí, pero entonces no pagó ningún impuesto. O sea, si le pagaron en efectivo, sin ningún comprobante de nómina, y no le retuvieron ningún impuesto... Entonces, y no tiene tampoco cuenta de nómina. Y no tiene una cuenta de... Bueno, no tiene una... ¿Cuenta bancaria? Sí puede tener una cuenta bancaria, aunque no sea de nómina, ahí puede llegar sus depósitos, pero le pagaron en efectivo. Sí. Entonces, si le pagan en efectivo, ¿cómo puede demostrar lo que le retuvieron de impuesto? ¿Y como por qué le estarían pidiendo también que declare eso? No, o sea, no procede, digamos. Digamos que no procedería. ¿Quién sabe quién le estará pidiendo que declare? Pero tendría que aclararlo con su empleador, porque su empleador tenía la obligación de emitirle un CFDI de nómina, aunque le pagaran en efectivo. O sea, sí le pueden pagar en efectivo la nómina, pero le tienen que expedir el CFDI de pago de la nómina. Ok.
Oiga, acerca de estas definiciones, le pregunto por los que estamos en reciclo, ¿declaramos mensualmente solo lo de arrendamiento? Si están en reciclo puede ser que sea actividad empresarial, actividad profesional o arrendamiento. Si tiene cualquiera de esos ingresos y está en reciclo, pues lo declara mensualmente. Ok. Híjole, se quedaron bastantes dudas. Este WhatsApp se volvió loco. Hay muchas dudas en torno al SAT, que si las herencias se declaran, que Sí se declaran. ¿sí se declaran? Si el importe de los ingresos totales fue de más de 500,000 pesos, incluyendo las herencias, pues tiene que declararlo aunque no pague impuesto. Porque Ok. si no lo declara, pierde la exención. O sea, las herencias son exentas, pero si no declara la herencia, pierde la exención. Ok, bueno. ¿Cómo ves si viene la siguiente semana? ¿Le parece? ¿Tiene tiempo? ¿Seguimos despejando dudas? Sí, nada más que ya termina el plazo. ¡Ay, Dios de mi vida! El 30 de abril ya El se vence 30, el plazo pero el 30 presentar es las declaraciones. miércoles. Puede sí. venir. Bueno, vamos viendo, ¿no? Muy bien, claro. Porque también es qué pasa después de las declaraciones anuales, ¿no? Que hay muchísimas dudas en torno a eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Virginia Ríos, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Que tenga un gran día. Muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias, gracias por contadora. la invitación.